Bien, hola, buenas tardes a todos los que están aquí presentes y también al público que está en Zoom. Hoy en el coloquio de física tenemos el placer de tener a Daniel Lozano Gómez. Daniel es egresado de aquí del programa de física de Uniandes. Él hizo pues el pregrado y también la maestría en la Universidad de los Andes. Y después se fue a la Universidad de Waterloo en Canadá, donde hizo un doctorado em, que tengo entendido Daniel terminó este año y posteriormente en junio se va, o en julio a hacer un postdoc en Alemania, en Dresden. Entonces él nos va a hablar sobre los temas que estuvo estudiando, investigando en buena parte en su doctorado, que es sobre fenómenos colectivos y teorías emergentes en magnetismo. Entonces, Daniel, pues muchas gracias por aceptar la invitación y pues le dejo la palabra. Perfecto. ¿Pueden escucharme bien? Sí, sí, aquí se escucha bien. Listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como bien dijo Gabriel, voy a hablar hoy de gran parte de la investigación que hice en mi doctorado. Y pues esto todo tiene que ver con fenómenos colectivos, competencias de fase y teorías emergentes en magnetismo. Entonces, pues para darles una visión vuelo de pájaro de lo que va a ser este coloquio, puse esta pequeña organización acá con diferentes imágenes que pues esperaría que al final de la charla podamos relacionar con cada una de estas palabras a la izquierda. Entonces, primero que todo, vamos a tener una motivación en pues, qué son las fases de la materia, por qué nos interesan, cómo podemos pensar en cosas como comportamiento emergente, precisamente en estas fases. Posteriormente vamos a hablar de sistemas ordenados y cómo podemos describir estos sistemas con una teoría de Landau. Em, Siguiente a ello vamos a ver qué pasa cuando estas teorías no sirven, cuando tenemos unos estados que vamos a llamar líquidos de spin, y especialmente nos vamos a enfocar en algo que se llaman geometrías frustradas, lo cual voy a explicar en detalle. Y finalmente vamos a ver una aplicación de toda esta teoría en una red cristalina que se llama la red de piroclorato, que está mostrada aquí en estos tetraedros rojos y azules, en donde vamos a hablar de un líquido de spin que se llama hielo de spin en español, y otro nuevo líquido de spin que descubrimos en mi doctorado y que estamos a punto ya de publicar prontamente. Bueno, con esto vamos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de los estados de la materia y pues creo que una de las formas más fáciles de hablar de esto es precisamente con referirnos a un caso que para todos es conocido y es el agua. Entonces, en el agua, pues obviamente todos ya conocemos que tenemos el sólido, el líquido, el gas, el hielo, el agua y el vapor de agua. Y pues estas tres fases, en vez de solo verlas como unos fluidos y un sólido, las podemos también pensar como el comportamiento colectivo de las moléculas de agua define dónde éstas se van a ubicar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que tenemos estos diagramas de fase donde tenemos em, diferentes fases que pueden estar hablando entre ellas por parte de unos parámetros que vamos a evolucionar. En este caso, el diagrama de fase que estoy presentando es un diagrama de fase de temperatura y presión. Y pues aquí podemos ver cómo tenemos un gas a ciertas temperaturas, y si yo subo la presión, por ejemplo, aquí el gas, voy a llegar a un líquido, o si bajo la temperatura, pues voy a tener mi transición típica de gas, pues que todos conocemos, de vapor de agua, agua a sólido. Pero este diagrama también es interesante porque tenemos puntos como el punto triple del agua aquí, donde las tres fases se encuentran. Y precisamente más que decir cuáles fases hay, podemos también preguntarnos qué pasa cuando diferentes fases se encuentran en un punto en este diagrama de fase, qué tipo de comportamientos vamos a ver. Entonces, pues con ello, pues ya hablamos del agua y vamos a estar haciendo analogías constantemente con ella. Y para aprender de comportamientos emergentes, pues no necesariamente tenemos que hablar de un sólido, un líquido, un gas. Podemos irnos a otros campos, como por ejemplo la biología. Y en esto, que sería un sistema activo, podemos describir, por ejemplo, cómo se mueven una parvada de pájaros, cómo estos empiezan a moverse todos al unísono y empiezan a generar estos patrones
diferentes. Entonces, pues, con esto, por ejemplo, este tipo de comportamiento se vio en el modelo de Big Shek, y este modelo es el que voy a mostrar acá, es una pequeña animación, donde tengo básicamente partículas que son los que serían los pájaros, que están moviéndose de un lado a otro, y les puse un parámetro de desorden, un ruido, que básicamente lo que van a hacer es que van a tratar de volar al promedio de sus vecinos con cierto ruido. Si el ruido es muy grande, que en este caso es máximo, que es uno, pues van a volar aleatoriamente. Sin embargo, si empiezo a bajar ese sonido, empezamos a ver ese ruido, perdón, empezamos a ver que empiezan a moverse de una manera un poco más, eh, pues, colectiva. Y vamos a ver que cuando empiezo a bajar y bajar y bajar el ruido, lo que termina pasando es que al final todos se están moviendo al unísono y todos están moviéndose en la misma dirección. Y eso es precisamente lo que quisiéramos nosotros poder explorar, como en qué lugares podemos encontrar. Y pues para ello vamos a estudiar sistemas magnéticos, porque estos sistemas no son simplemente interesantes para nosotros y conocidos a todo el mundo. Creo que uno de los fenómenos más conocidos, por lo menos en historia, físicamente hablando, es el magnetismo, con la magnetita y demás. Y pues vamos a querer saber cómo podemos estudiar estos comportamientos emergentes en alguna red cristalina. Y la red que yo escogí, por razones que vamos a ver más adelante, es el piroclorato. Y por ejemplo, aquí podemos ver un diagrama de fase, después vamos a hablar un poco de cómo se obtienen estos diagramas, pero básicamente lo que quiero mostrar con esta animación acá abajo a la derecha es que cuando evolucionamos algunos parámetros, estos diagramas empiezan a cambiar, se empiezan a modificar, y al hacer esto, precisamente podemos preguntarnos cómo están compitiendo estas diferentes fases. Entonces, bueno, como dije antes, vamos a hablar mucho del agua y vamos a hablar mucho de cómo podemos hacer analogías con ella. Pues primero, con el agua podemos pensar en, ok, ya no pensemos en agua, sino en hierro. ¿Cómo veríamos la analogía del hierro con el agua? Entonces, por ejemplo, el hierro cuando está muy caliente va a ser un paramagneto, eso como decía antes, esto fue algo que se descubrió hace muchos años, y cuando se baja la temperatura, el hierro se imanta y pues se vuelve un imán y empieza a tener un campo magnético pues total, que no baja o no se pierde. Eh, y pues si queremos hacer la analogía con el agua, entonces el paramagneto sería precisamente donde mis imanes dentro del hierro todos están apuntando a lados aleatorios, mientras que en el imán cuando baja la temperatura todos empiezan a alinear, empiezan a generar un momento total y termina formando un imán. Entonces esto sería el análogo del gas y el sólido en el agua. Y para estudiarlo y para solo dar como un pequeño ejemplo de entrada, podemos considerar el modelo de Ising, donde básicamente tenemos partículas magnéticas, donde estas las vamos a llamar sigma, y estas partículas estarán alineadas para arriba o para abajo, donde vamos a darles un valor de más o menos 1. Y de acuerdo con esta función, mi hamiltoniano, básicamente mi energía, si mis partículas están alineadas, aquí lo que estoy mostrando en este primer recuadro, esto va a generar una energía negativa. Sin embargo, si están alineadas, va a generar una energía positiva. Y pues el sistema, mientras más baja la temperatura, va a querer ir a esas energías negativas y vamos a terminar generando básicamente un imán. Entonces, para esto, primero solo consideremos el modelo de Ising, una red cuadrada, para poder seguir con nuestras analogías con el agua. Entonces, el modelo de Ising en esta red cuadrada, lo que sabemos es que cuando tenemos altas temperaturas, mis partículas magnéticas están apuntando para todas partes, y cuando baja la temperatura todas empiezan a alinear. Esto es precisamente lo que estoy mostrando acá con estas dos caricaturas. En este cambio de orden, donde las partículas todas están ordenadas a bajas temperaturas o desordenadas a altas temperaturas, se puede caracterizar con algo que es un parámetro de orden, ¿no? En este caso, básicamente, cuál es la alineación total de mis partículas. Esto es lo que yo llamé aquí M, es la magnetización. Y la magnetización tiene esta evolución en temperatura. El modelo de Ising, una red cuadrada, tiene una solución exacta, entonces sabemos exactamente cómo se comporta. Y básicamente sabemos que podemos dividir nuestras fases entre una fase sólida o ya el sólido de spin que vamos a llamar, que sería
estado de largo alcance, de orden de largo alcance, como lo sería el hielo, en donde todo está en este cristal, o un gas de spin que sería mi paramagneto. Y todo esto está caracterizado por la evolución de mi magnetización. Entonces, con esta pequeña caricatura, esta primera entrada a las fases de la materia, podemos preguntarnos varias cosas. Y lo primero que sería que, ¿qué fases magnéticas podemos encontrar? Y pues en esto podríamos decir como, ok, podemos encontrar diferentes fases ordenadas. Esto está asociado a algo que se llama rompimiento espontáneo de simetrías. Y esto básicamente se asemeja al hielo, y aquí sería entonces el cómo se está congelando el hielo, por decirlo así, o cómo se están congelando mis partículas magnéticas, para dónde apuntan cuando está bajando la temperatura. Sin embargo, yo también podría preguntar si puede llegar a existir alguna fase desordenada que nunca se congele hasta las temperaturas más bajas, hasta 0 Kelvin. Y eso es precisamente lo que vamos a llamar un líquido de spin. Entonces, un líquido de spin va a ser como este análogo con esta fase intermedia, donde no vamos a tener orden, donde mis partículas no van a estar todas apuntando para el mismo lado, y van a estar de cierta manera desordenadas. Sin embargo, ese desorden no es aleatorio, ese desorden sigue ciertas reglas que vamos a estudiar. Y pues para quien esté más interesado, pueden ver un review escrito aquí, Quantum Spin Liquids, por estos autores, el cual es bastante bueno y es bastante general, digamos, no entra mucho en los detalles de la matemática y todo para enredarlo aún antes. Entonces, bueno, con esto, pues para responder estas preguntas, primero podemos preguntarnos por la primera, que es lo de fases ordenadas. Y pues como bien dijimos antes, una fase ordenada podemos tratar de escribirla con un parámetro de orden, con algo que nos discrimina una fase desordenada y una ordenada. Y pues para ello podemos hacer algo que se llama una teoría del andado, y básicamente es describir cómo mi sistema va a evolucionar en función de ese parámetro de orden. Eso es algo que es bastante estudiado, y si no estoy mal, esto pues es algo que uno ve en, por ejemplo, pegada a física, en mecánica, en estadística o en estado sólido y demás. Pero bueno, entonces con este parámetro de orden podemos construir una función de energía que se llama la energía libre de Helmholtz, y esta energía es la que mi sistema va a querer minimizar. Entonces, básicamente la ley que todo tiene es que la materia va a tratar de buscar la energía mínima del estado. Y esa energía mínima, cuando hay temperatura, va a ser la energía libre de Helmholtz. Entonces queremos encontrar cuál es el valor de m al que esta función se minimiza a alguna temperatura. Y pues nosotros podemos hacer esto. Esto es básicamente simplemente una minimización. Empecé a tomar unas derivadas, empiezo a mirar cómo debería evolucionar esto con temperatura. Y básicamente para 4 temperaturas en orden descendiente, desde T1 la más alta hasta T4 la más baja, podemos ver cómo evoluciona esta función f, y empezamos a ver que el mínimo donde se ubica este m empieza a desplazarse. Entonces, por ejemplo, aquí para T1 y T2, que son estos dos, el mínimo de esta función se encuentra en m igual a 0. Sin embargo, cuando ya bajamos de temperatura un poquito más a T3, vemos que esta función ahora tiene 2 puntos, estos 2 valles acá, donde esta función obtiene su mínimo, y esta sería entonces el correspondiente a esta temperatura, donde ya mi magnetización M ya no es nula, sino obtiene un valor finito. Y mientras vamos bajando la temperatura, pues este valor empieza a incrementar, y pues va a terminar llegando aquí a ser 1. Esto termina siendo normalizado por el número de partículas que uno tiene. Pues para verlo, aquí generé una pequeña simulación donde estamos simulando con Monte Carlo clásicos, simplemente una simulación de este sistema, donde podemos decir que los píxeles blancos son partículas que apuntan para arriba, y los píxeles negros partículas que apuntan para abajo. Entonces, si lo dejo andar, empezamos a ver cómo empieza a evolucionar mi sistema, donde al principio parece que todo está muy homogéneo. Entonces, lo mismo, estoy por aquí en T1 y T2, todo se sigue viendo muy homogéneo. Aquí ya empezamos a acercarnos bastante a la temperatura crítica, y ya cuando está T3 y T4, que es cuando mi magnetización no es nula, no es 0, pues ya vemos que hay una predominancia aquí, en este caso por el negro, significando que mi sistema ha decidido que va a empezar a apuntar para abajo para minimizar esta energía libre de Helmholtz. Pues bueno, esto es muy chévere y todo, y creo que se dañó una figura acá, pero bueno, no importa.
Esto lo que quería mostrar con esto es que pues esta teoría del Landau y estas fases ordenadas no están limitadas a estos casos muy simples como lo son el modelo de Ising ferromagnético. Por ejemplo, por dar un paso más allá, podemos preguntarnos qué pasa cuando no es un ferromagneto, pero es un antiferromagneto. Y pues la teoría termina siendo exactamente la misma, solo cambiamos un poquito el parámetro de orden y pues el orden que escribimos ya no es todos para arriba o todos para abajo, pero es así, blanco-negro intercalado, básicamente mostrando este tipo de orden que es un orden de Néel. Entonces, pues con estos dos pequeños ejemplos podemos ver cómo esta teoría se puede generalizar a otros tipos de órdenes y pues alguien podría decir, bueno, pero estos solo son redes cuadradas. Bueno, sí, sin embargo, yo puedo hacer lo mismo si me voy a un sistema mucho más complejo. Y, por ejemplo, aquí para mostrarles que esto sería así, solo estoy dando aquí los resultados de qué pasaría si uno se va a 3 dimensiones, ya no en una red cuadrada, sino el piroclorato, con un hamiltoniano que voy a describir después, que es mucho más complejo. Y este eh, piroclorato, pues termina teniendo un sistema de orden, perdón, un parámetro de orden como este, que es un parámetro de orden ya que podemos decir o es un vector o como tal un número complejo. Y pues claro, antes había mostrado una teoría del Landau muy simple, sin embargo, cuando hago esto tengo una teoría del Landau mucho más compleja, que tiene muchos otros parámetros y demás. Y pues solo para decirles, esta teoría precisamente es algo que, por ejemplo, utilicé durante mi doctorado para encontrar algunos tipos de órdenes en este sistema de piroclorato y generamos estos diagramas de fase que pues si quieren saber un poco más pueden ir a un paper que vamos a publicar ya prontamente en PRR. Pero bueno, entonces pues esto está muy interesante, podemos siempre utilizar esta teoría del andado o eso es lo que parece, pero entonces la pregunta sería cuando empezamos a hacer estos parámetros de orden, es cuál es la configuración que minimiza la energía. Porque dependiendo de esa configuración, nosotros terminamos definiendo cuál es mi parámetro de orden. Por ejemplo, aquí, cuando yo digo el primer término suma, el segundo resta, es porque dije, ok, voy a sumar todas las partículas blancas que apuntan para arriba, que eso es un más uno, y todas las partículas negras que apuntan para abajo, no las voy a sumar, sino las voy a restar. Y esto termina ayudándome a construir un parámetro que me discrimina la fase desordenada de la ordenada. Sin embargo, con esto podemos nosotros preguntarnos si esta condición es suficiente o no. Y es más, podemos preguntar qué pasa cuando podemos encontrar más de un estado base, qué pasa cuando no necesariamente tengo solo este estado y tal vez el que está relacionado por inversión de tiempo, eh, pero tengo muchísimos más. Y la respuesta a esto termina siendo eh, muy seguido un líquido de spin. Y un líquido de spin es interesante porque tiene muchas características que nos interesan estudiar. Algunas de ellas son como excitaciones topológicas, que vamos a hablar un poco más de ello ahorita, y teorías emergentes de campos. Entonces, bueno, para eso vamos a decir primero por qué queremos evitar un orden magnético. Y pues esto fue una de las preguntas que se hizo a un físico muy famoso, que fue Philip Anderson en el 73, el cual dijo que tal vez podíamos encontrar algunos, no necesariamente órdenes, pero algunos estados magnéticos que se mantendrían desordenados mientras bajamos la temperatura. Y es más, en el 87 él sacó otro paper también relacionado a este mismo tema, en el cual decía que posiblemente esos estados magnéticos desordenados podían estar relacionados con la superconductividad. Y pues para eso solo les quiero mostrar acá un pequeño diagrama. Este diagrama es bastante conocido en la comunidad de superconductividad, donde básicamente es el diagrama de los cupratos con Antonio. Y lo único que quiero que sepan de esto es que tenemos dos fases acá, una azul y una verde, los cuales son de nuestro interés. Y la fase verde aquí es una fase superconductora, mientras que la fase azul que se puede ver aquí es una fase antiferromagnética, un orden magnético. Y lo que deberíamos ver acá es que cuando perdemos ese orden magnético y empieza a entrar la superconductividad, hay un punto acá en el cual nosotros estamos interesados y este fue el punto el que Anderson dijo que podía ser interesante y podía ser precisamente una de las claves para entender cómo podemos llegar a generar superconductividad a altas temperaturas, si podemos generar estos tipos de líquidos de espuma, que él llamó en ese momento
unos resonating valence bonds, o lo que significa en inglés, que es básicamente unos enlaces resonantes. Y eso es por una analogía con química, con unas cosas que tal vez vamos a hablar ya más adelante. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ya sabemos por qué queremos evitar. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos evitarlo? ¿Cómo podemos hacer que no haya un orden magnético? Y es más, en el paper del 87 que publicó, él también tiene una frase que, pues, que estoy poniendo acá, y es básicamente que para lograr esos tipos de estados podíamos buscar diferentes ingredientes, pero uno de los ingredientes que para él fue crucial fue la frustración magnética. Ahora, la pregunta de qué es frustración magnética, y en pocas palabras, lo que podemos decir es que el arreglo geométrico de las partículas magnéticas no permite que exista una configuración que minimice cada interacción. En términos un poco más simples, uno simplemente puede decir que no hay una única configuración de baja energía, y esto hace que el sistema no sepa qué hacer y termina fluctuando y nunca decide la de otra. Pero pues para explicar esto un poco más, vamos a utilizar unos diagramas aquí para explicar qué significa esto de frustración geométrica. Entonces, como bien dije antes, tenemos una red cristalina y una función de energía, un hamiltoniano, y pues con esto podemos generar una función de energía libre, la cual el sistema querrá minimizar, y si tenemos una fase ordenada, pues lo que vamos a hacer es que conseguimos esa fase ordenada por la configuración de mínima energía, y el sistema termina congelado en esa fase. Sin embargo, lo que puede pasar es que la red cristalina puede que intervenga en esa minimización y termine pasando de que el sistema no tenga una configuración preferente. Para ello, entonces aquí tengo un pequeño diagrama de qué pasa si, por ejemplo, considero otra vez que mis partículas apuntan para arriba y para abajo, y esta vez quieren estar antialineadas, o sea, una para arriba, una para abajo, y todos sus vecinos siempre antialineados, cuando tengo una red triangular. Entonces, aquí, en este caso, solo para un triángulo, si pongo mis primeras dos partículas, una para arriba, una para abajo, todo está bien, tengo una energía baja. Sin embargo, cuando quiero poner mi tercera partícula acá, pues tengo dos posibles configuraciones. Las dos configuraciones tienen la misma energía. Estos colores rojos indican cuáles enlaces aquí tienen mínima energía. Y pues podemos ver que en ambos casos tenemos un enlace que tiene alta energía, pero la energía de estos dos casos va a ser la misma. Entonces la pregunta que se hace el sistema es, ¿para dónde cojo? ¿Cuál de los dos estados es preferente para mí? Y pues la respuesta a esto es que muy posiblemente no necesariamente el sistema escoge uno, sino escoge todos, o escoge fluctuar entre ambos. Y pues aquí es donde Anderson puso su teoría y su idea de que el sistema no iba a escoger a uno, sino a escoger a los dos al mismo tiempo. Y aquí es cuando básicamente la mecánica cuántica viene y salva el día, diciendo que pues no vamos a coger un estado enredado de los dos, una superposición de los dos, y vamos a generar un sistema así. Y pues básicamente esto fue la idea que él tenía. Este tipo de sistemas y demás, y un poco más de detalles se puede encontrar en este review de acá. Y lo que les estoy mostrando acá es qué pasa cuando uno empieza a pensar en esa idea no en un solo triángulo, sino ya en una red triangular. Y pues como pueden ver acá, los simbolitos rojos acá lo mismo, muestran cuáles son los enlaces que tienen mínima energía, y pues puedo tener muchas configuraciones de esto. Y pues precisamente este va a ser un estado base y va a ser un estado supremamente desordenado. Pero bueno, entonces empezamos a hablar de una red triangular, pero pues podemos preguntar cómo podemos ir más allá de ello. ¿Qué otros tipos de redes podemos encontrar? Y pues esta pregunta tiene muchas respuestas. Por ejemplo, en 2D tenemos redes triangulares, también de Kagome, en 3D FCC y piroclorato. Una frase mnemotécnica que a mí me gusta utilizar para saber cuando una red está frustrada, por ejemplo, con estas interacciones antiferromagnéticas, y es muy fácil, es que el vecino de mi vecino es mi vecino. ¿Cómo así? Por ejemplo, en este pequeño triángulo acá, el vecino de esta partícula es esta, y uno de los vecinos de él es este. Sin embargo, otra vez es vecino del primero. Entonces el problema es que cuando vaya a tratar de minimizar um, este triángulo en energía, voy a tener que minimizar los tres enlaces al mismo tiempo, y a veces no va a ser posible. Pero bueno, ya sabiendo esto, y vamos a hablar por qué vamos a coger el piroclorato.
Y pues la primera respuesta con esto es porque hay muchísimos compuestos de red piroclorato que podemos encontrar. Este tipo de estructura cristalina la podemos generar con muchas otras composiciones químicas, pero vamos a enfocarnos en dos, especialmente en esta que es A2B2O7, que son los óxidos de pirocloratos, donde el A, y aquí es mostrado en la figura de la mitad, puede ser tomado por cualquiera de los elementos que están aquí en morado, que son básicamente los lantánidos y algunos otros metales de transición, y B puede ser alguno de estos metales de transición que puede o no ser magnético. Y pues como cuando ven esta figura, uno dice, wow, puedo tener muchos tipos de combinaciones. Y sí, en realidad eso lo podemos hacer y lo tenemos. Y esta tabla de la derecha lo que muestra es precisamente cuáles combinaciones ya tenemos. Las que están dentro del recuadro son composiciones que se han hecho ya a unas presiones pues no tan altas, y las que están en los recuadros rojos ya a presiones más altas, que al igual podemos generar estos compuestos, sin embargo es un poco más difícil. Y bueno, aquí para darles ejemplos, por ejemplo, lo que uno puede llegar a tener, aquí tengo algunos de los compuestos que se han generado ya experimentalmente, sea ya una estructura cristalina en cristales simples o, en polvo. Y pues tenemos primero varios que tienen orden magnético, entonces pues estos pueden ser ferromagnetos, básicamente imanes que tienen una polarización definida. Otros que son un poco más interesantes, de los cuales vamos a hablar, que son unos líquidos de spin, y vamos a ver qué es eso. Y otros que no sabemos todavía cómo se comportan. Sin embargo, de esto vamos a hablar un poco más porque este es precisamente relevante para la última parte de la charla. Pero bueno, con esto entonces empezamos y decimos, ok, tenemos ya una red cristalina. Esta red cristalina tiene ciertas simetrías y esas simetrías terminan resultando en una función de energía que podemos estudiar y tratar de minimizar para encontrar los estados base o los líquidos de spin y demás. Entonces esta función, si solo consideramos primeros vecinos, tenemos cuatro posibles términos. Entonces el primer término es un término de Heisenberg, entonces simplemente es un término que se obtiene por intercambio de electrones. Este término ya es muy simple, es completamente simétrico. Sin embargo, podemos tener otros términos más complejos, por ejemplo, un término de Ising, un término que es pseudodipolar, y un término mucho más complejo que se llama de Dziaroshinsky-Morilla, que todos estos podemos hablar un poco más si alguien está interesado, pero pues por estar tratando de llegar al final, vamos precisamente solo a decir que estos son los términos que tenemos. Tenemos cuatro parámetros de interacción y queremos saber qué pasa cuando empezamos a cambiar esos parámetros. Y pues este modelo es muy interesante porque sabemos que en general para cuatro parámetros de o algún número de estos parámetros, nosotros vamos a poder obtener diferentes fases ordenadas, pero esas fases ordenadas solo pueden venir en seis, digamos, sabores o diferentes órdenes, que son los que estoy mostrando acá. Y para saber cómo uno pondría estos órdenes en esta red, básicamente cojan alguno de esos órdenes y pónganlo solo en los tetraedros rojos que ven en la izquierda. Y con esto generarían una fase ordenada donde todos los tetraedros tienen esta configuración y todos los tetraedros azules tienen la configuración inversa, básicamente multiplicar todo por -1. Pero bueno, ya diciendo esto, pues sabiendo que son cuatro parámetros, hay muchas maneras de estudiar eso y pues claramente nosotros no podemos estudiarlo en las cuatro dimensiones fácilmente para poder visualizarlo. Entonces lo que mucha gente hace es que coge alguno, lo fija un valor y bueno, coge dos, en realidad los fija unos valores y empieza a variar los demás. Entonces, por ejemplo, esto es lo que quiero mostrarles aquí con algunos ejemplos de los diferentes diagramas de fase que podemos encontrar en este campo, donde cada uno de estos colores representa uno de los órdenes magnéticos que vemos a la izquierda. No quiero entrar en detalles de qué significa cada uno de estos. Sin embargo, algo que sí quiero recalcar en estos diagramas es que cuando empezamos a estudiar estos diagramas de fase, algo que empezamos a encontrar es que en cada uno de estos encontramos líquidos de spin. Y todos estos líquidos de spin los he marcado con estas estrellas, donde podemos ver que pareciera inevitable que con esta red cristalina encontremos uno de estos estados que es completamente desordenado. Y precisamente esto es lo que hace que la red de piroclorato sea tan interesante de estudiar. Pero bueno, entonces ahora queremos ya ir en la dirección de saber qué es un líquido de spin. Y pues para esto deberíamos también saber
no solo en la teoría, sino también en la práctica, en un experimento, ¿qué puede señalar la existencia de un líquido spin? ¿Qué pasa si me cruzo con un compuesto y empiezo a estudiar el compuesto? ¿Cómo sabría yo que ese compuesto tiene un líquido spin? Entonces, bueno, para responder esa pregunta podemos señalar primero que no es un líquido spin. Entonces ya hablamos de una fase ordenada, ya sabemos que tiene un parámetro de orden y pues que tiene una teoría que podemos escribir, la teoría de Landau para ello. Sin embargo, ya si vamos a hablar un poco más en termodinámica de algo que vayamos a medir, algo que se puede mirar es el calor específico y pues algo que caracteriza a estas transiciones de fase, muchas veces que tenemos una divergencia en la transición de fase cuando estamos yendo de nuestra fase desordenada a nuestra fase ordenada y aquí estoy asumiendo que hay cierto rompimiento de simetría. Y pues estos picos son los que dirían que estamos pasando a esa fase. Entonces, si tenemos un pico así, sabemos que lo que hay abajo puede que no sea un líquido spin, entonces puede que esto no nos interese tanto. Y pues quisiéramos saber al igual qué significan esos picos, qué está mostrándonos esto a bajas temperaturas. Y para eso podemos estudiar algo que es la dispersión de neutrones. Y la dispersión de neutrones lo que hace es que pues, nos da ciertos gráficos en espacio Fourier y eso está relacionado a ciertos órdenes magnéticos, como pues lo estoy mostrando acá para estos picos. Ahora, claro, esto si uno no lo ha visto antes, no dice nada, pero pues para entenderlo podemos pensarlo de la siguiente manera. Digamos que yo tengo una cadena de spins que tiene cierto orden, en este caso es un orden espiral, pueden ver que los spins están girando y tienen cierto periodo. Dispersión de neutrones lo que asume es que yo voy a empezar a disparar mis neutrones a mi muestra con cierto momento y con cierta energía. Cuando estos neutrones se encuentran con una de mis partículas que ya tiene un orden magnético, este va a ser dispersado de cierta manera y tiene un momento final y una energía final. Sin embargo, dado que tengo un patrón que se repite, cada vez que un neutrón se encuentra con una partícula que tiene el mismo orden que otra, pues va a generar la misma distribución. Y si tengo un orden, eso termina diciendo que hay unos puntos en el espacio donde va a tener muchísima energía, muchísima dispersión de neutrones, mucha señal, y otros donde no va a tener nada. Y aquí precisamente en estos puntos son los que terminan diciendo cuál es mi orden magnético, y eso es lo que queremos estudiar, y esto es lo que precisamente mostraría que hay cierto orden en nuestra muestra. Pero bueno, entonces ahora, ¿qué pasa en un líquido spin si no queremos ver esto? Entonces, primero que todo, no existe un concepto de un parámetro de orden. Eso ya lo dijimos, no sabemos que a bajas temperaturas, al igual no nos congelamos en nada, entonces esta teoría no nos sirve. Siguiente, entonces ya no vamos a tener un pico en nuestro calor específico y eso es básicamente que nuestro calor específico es continuo. Y por ejemplo, aquí les estoy mostrando experimento y también una simulación de un compuesto que es el titanato de espronceo. Y este compuesto genera un líquido spin, que es precisamente que vamos a hablar un poco ya en las siguientes diapositivas. Y pues bueno, esta es la primera muestra de que mi líquido spin puede que esté ahí. Tendría que seguir bajando temperaturas para ver si no me ordeno, pero pues a estas temperaturas, que es a unos pocos Kelvin, parece que nada se está ordenando. Y finalmente podemos preguntarnos de, bueno, miremos otra vez esa dispersión de neutrones a ver qué empieza a aparecer. Y pues no empezamos a tener estos picos que teníamos en una fase ordenada, sino empezamos a tener unas figuras bastante diferentes, bastante distintivas, como lo son esta, donde precisamente las anisotropías o básicamente la forma de estas figuras nos va a decir algo de qué son esas partículas. Y pues nuestro líquido spin va a tener ciertas correlaciones, las partículas magnéticas van a interactuar de cierta manera y esa manera en que interactúan definirá nuestras correlaciones y eso es lo que nosotros queremos entender, cómo describimos eso. Entonces, primero les quiero dar como una vista a vuelo de pájaro de qué significa este tipo de líquido spin. Vamos a hablar de precisamente del que genera este tipo de correlaciones, que es precisamente uno de los más populares, por lo menos en la red de piroclorato. Y pues en términos generales, lo que tienen que saber es que este líquido spin es generado cuando considero simplemente un modelo de Ising antiferromagnético, donde ahora que estas partículas sigma y sigma j están ubicadas en las esquinas de mis tetraedros, y que sea más o menos uno significa que estas están apuntando para adentro o para afuera del tetraedro, como se muestra acá. Entonces, todas estas acá estarían apuntando para adentro. Y lo que es interesante de este modelo
es que cuando empiezo a bajar mi temperatura, puedo cambiar mis variables de spins en mi red cristalina por cargas y campos magnéticos que están definidos acá. Y lo que terminamos obteniendo a muy bajas temperaturas es que terminamos obteniendo una teoría en la cual mi Hamiltoniano, mi función de energía, obtiene esta forma, donde este Q.B, que es precisamente en el espacio recíproco, en espacio real, se traduce en una divergencia del campo B que se anula. Eso es lo que queremos para minimizar la energía de nuestro Hamiltoniano. Pero entonces cuando vemos esta pues, limitación que tiene el campo o esto que quiere hacer el campo para bajar las energías, lo primero que vemos es que esto nos debe acordar a las ecuaciones de Maxwell. Porque las ecuaciones de Maxwell, la segunda ecuación, aquí mostrada en rojo, nos dice que cuando no tengo una divergencia en mi campo magnético B, eso significa que no hay monopolos magnéticos. Y lo que significa entonces para este sistema es que a temperatura nula yo voy a tener un sistema donde no hay monopolos magnéticos, sin embargo hay campos en mi vacío que obedecen esta condición. Lo cual tal vez es más interesante es que cuando subo la temperatura puedo romper esta condición y pues esto me va a costar energía. Sin embargo, esto lo que significa es que efectivamente en mi modelo voy a tener cargas magnéticas, monopolos magnéticos que se van a poder mover. Y esto es precisamente esta pequeña ilustración que les estoy mostrando y pues para que sepan esto fue un tema bastante controversial y pues supremamente interesante. Fue también la portada de la revista Science en 2001 y pues no solo es alguna ideación teórica que nos hicimos, sino también hay compuestos que realizan este líquido spin y precisamente esta es la portada de Science porque esto es lo que uno iría a ver en el experimento y estos son los compuestos en los que esto ha sido visto. Pero bueno, entonces vamos a tratar primero de hablar un poquito de este líquido spin y para ello vamos a hablar primero el por qué se llama hielo de spin y esto nos va a dar una idea de cómo podemos empezar a construir nuestro sistema. Entonces, primero que todo para ello, lo que podemos hacer es que cogemos nuestro Hamiltoniano y lo podemos reescribir. Y lo reescribimos de la siguiente manera, en que solo cambio todo por una constante, ahora tengo suma sobre tetraedros y ahora quiero tener este pequeño objeto en el paréntesis que se minimice. Dado que es un cuadrado, quiero que este valor obtenga su mínimo posible. Ahora, como es un mínimo posible y es una suma sobre tetraedros, esta cajita es un tetraedro, y es una suma de unos, básicamente 4 unos, positivos o negativos, pues la respuesta para minimizar esa suma es que tenga 2 de esos unos negativos y 2 de esos unos positivos, de tal manera de que esto se vuelva a cero. Pero entonces, si tenemos eso, podemos generar una regla de cómo tienen que organizarse todos mis tetraedros. Y esta regla se llama la regla de 2 adentro y 2 afuera. Y pues básicamente aquí les estoy mostrando cómo se vería un tetraedro así, donde 2 de mis partículas apuntan para adentro, 2 apuntan para afuera del tetraedro. Ahora, el origen del nombre hielo de spin viene precisamente en que esta regla también es seguida por cómo se cristaliza el agua. Entonces, al lado derecho de esta figura con los espines, les estoy mostrando una molécula de agua, el rojo es el oxígeno y las bolitas azules son los hidrógenos. Y pues aquí estas líneas son básicamente mis enlaces con el hidrógeno. Y pues lo interesante es que cuando empieza a congelar el agua se congela de tal manera de que cada bolita roja, cada oxígeno, termina teniendo 2 hidrógenos cerca, 2 hidrógenos lejos. Precisamente 2 hidrógenos cerca, 2 adentro, 2 hidrógenos lejos, 2 afuera. Entonces, con solo esto, podemos saber que si estudiamos cómo se cristaliza el agua, podemos estudiar cómo se cristaliza este sistema magnético, o por lo menos cómo puede ser una configuración de base del estado base de este sistema a temperaturas bajas. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un ejemplo de ello, donde si pueden ver en cada uno de estos traederos, voy a tener 2 espines que apuntan para adentro y 2 espines que apuntan para afuera. Bueno, esto es muy interesante, entonces uno diría, bueno, voy a empezar simplemente a llenar mi estructura cristalina con esta regla. Y pues podemos comenzar con esta configuración o esta configuración y empezamos a tener cosas que se ven como esto. Sin embargo, lo que empezamos a ver rápidamente es que no hay una manera única de hacerlo. Pero lo único que empezamos a ver cada vez que terminamos de llenar, por decirlo así, mi red cristalina, es que siempre que termino de llenar la red cristalina, puedo conectar todas las partículas que tengo y siempre
esos spines terminan generando caminos cerrados. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda les muestro el camino cerrado más corto que puedo generar, es un hexágono. Sin embargo, a la derecha les puedo mostrar qué pasaría si yo siguiera haciendo este proceso en una red mucho más grande y, por ejemplo, qué tipo de configuración puedo obtener. Y esto pues iría mucho más de unas pocas unidades en mi red cristalina. Pero pues al ver esto y decir que siempre que tenemos mis spines que están generando, sí, por decirlo así, loops cerrados, como caminos cerrados, pues lo primero que pensamos es que esto se puede escribir por un campo vectorial y ese campo vectorial tiene la propiedad de que no tiene divergencia. Y no tiene divergencia porque precisamente en cada punto aquí yo no tengo ninguna fuente. Yo no tengo caminos abiertos de donde el campo magnético esté saliendo. Y eso es precisamente lo que está conectado con los monopolos magnéticos. Entonces, este sistema, cuando se empieza a bajar las temperaturas, realiza algunos de estos configuraciones donde no tengo cargas magnéticas. Básicamente no tengo fuentes. Pero bueno, entonces ahora ya espero que algunos estén convencidos de que cuando empiezo a bajar la temperatura y empiezo a estudiar mi sistema, mi hamiltoniano, empiezo a tener este tipo de condición para mis estados base. Y pues si uno quisiera saber qué genera eso o qué consecuencias tiene eso, es que precisamente la forma en que mis campos se correlacionan en el espacio, pues no es trivial. Tengo en realidad una correlación que termina cayendo de una manera dipolar. Y todo esto está relacionado simplemente a que mis caminos son cerrados. Y pues bueno, esto podría ser muy interesante, pero pues no deja de ser simplemente un ejercicio teórico. Entonces uno quisiera saber cómo puedo evidenciar esto en el experimento, cómo puedo ver que esta condición se ve en un experimento. Y pues para eso, pues habíamos hablado antes que nosotros habíamos transformado mis campos o obtenido mis campos a partir de una transformación de los spines originales. Podemos invertir esta transformación y precisamente llegar a una función de correlación. Pues cuando hacemos esto, esta es la función de correlación que obtenemos. Y lo que es interesante es que estas anisotropías acá, estos pequeños corbatines, eso se les llama pinch points y son precisamente unas anisotropías que muestran que esta condición de que la divergencia del campo es nula se está cumpliendo. Y pues precisamente estas anisotropías por eso fue que fueron la portada de Science, porque fue una de las primeras veces que podemos encontrar en un sistema magnético una teoría emergente de campos de magnetostática donde podemos ver que no hay cargas en el vacío. Y pues si alguien está un poco más interesado en ello, pueden ir a estos papers, uno en PRL y otro en Science, para saber un poco más de ello. Pues como bien también dije, esto no es solo un ejercicio teórico. Si estudiamos la misma estructura básicamente en el titanato de holmio, vemos esto ya es una medición experimental y pues pueden ver que el parentesco de las dos figuras es bastante bueno. Precisamente esto es lo que es interesante de estos líquidos de spin. Pero bueno, entonces ya hablamos del caso de temperatura nula, cuando todo está en el vacío, muy chévere y todo, pero pues podemos ahora pensar qué pasa cuando empezamos a incrementar la temperatura. Pues habíamos dicho que para minimizar la energía teníamos que anular este término. Entonces, pues es equivalente decir que subo la temperatura a decir que este término ya no lo empiezo a volver cero. Y pues esto resulta en una teoría de campo, otra vez con la misma transformación que habíamos tenido, que ahora no solo tiene un término que tiene el campo B, el campo magnético, sino también tiene cargas. Y pues generar estas cargas cuesta. Antes habíamos dicho que teníamos una regla de 2 adentro, 2 afuera, y pues esto lo vamos a romper, significando que ahora vamos a tener 1 adentro, 3 afuera, 3 adentro, 1 afuera, y cada una de estas configuraciones es análogo a tener una carga magnética, donde el flujo se puede ver, por ejemplo, de la carga roja al azul, donde está este vector azul yendo de una a la otra. Y precisamente esto fue algo que fue estudiado en este paper de Nature, donde lo interesante de este sistema es que estas cargas, estos monopolos magnéticos, se pueden mover libremente en mi red cristalina si estoy estudiando un modelo de ICE, como es este. Y pues esto tiene unas consecuencias en el experimento y es que cuando empiezo a incrementar mi temperatura, pues estas pequeñas anisotropías, estos pequeños corbatines empiezan a ensanchar y ya no son perfectamente discontinuos como lo eran antes, pero empiezan a tener cierto ancho. Y pues para decir esto no es solo de algún compuesto que podemos encontrar por ahí, sino también
ya se han podido generar algunos tipos de dispositivos utilizando esta misma física, no en la red de piroclorato, pero en la red cuadrada. Pues lo que les estoy mostrando aquí a la izquierda son dos imágenes como tal. Creo que una es tomada con un microscopio de túnel, o otro de fuerza atómica, ya la verdad no me acuerdo, pero eso es básicamente dispositivos que se han generado donde utilizan litografía para poner un cierto ente magnético ahí que se comporte de la misma manera. Y pues lo que es impresionante en este caso es que pues son micras. Y pues a alguien le puede parecer algo que esto es bastante pequeño, sin embargo, pues en el piroclorato esta dimensión no son de micras, sino es de angstrom. Entonces esto es 4 órdenes de magnitud más allá, más grande, y pues mucho más asequible y se puede llegar a utilizar. Y pues solo quiero decir que pues en estos sistemas también tenemos este tipo de anisotropía. Sin embargo, como es una red cuadrada, es un poquito diferente y esto es lo que terminamos viendo cuando estudiamos las correlaciones ahí. Pero bueno, ese fue precisamente, digamos que el intento como el primer acercamiento a líquidos de spin. Y pues ese fue obtenido con este hamiltoniano, que fue el más fácil que se nos pudo haber ocurrido. Solo un modelo de Ising donde las partículas pueden apuntar para adentro o para afuera. Y todo eso está bien. Sin embargo, ya habíamos dicho que pues, esta red cristalina pues, admite muchos otros términos que no son tan, entre comillas, simples como este. Y pues en ello habíamos también mencionado que teníamos, por ejemplo, estos diagramas de fase acá. Y pues para esos diagramas de fase, que estoy aquí poniendo 3 estrellitas para los líquidos de spin que podemos encontrar, pues tenemos este otro tipo de correlaciones que podemos ver y son ya muy diferentes a la original que habíamos visto, y cada una de estas tiene su propia teoría emergente de campos. Y precisamente esto es lo que estoy mostrando acá a la derecha. No voy a entrar mucho detalle en ellas, son algunas de estas mucho más complicadas. La primera y la última son todavía de campos vectoriales. Sin embargo, la de la mitad, que tal vez es un poco más interesante, ya no es un campo vectorial, sino un campo tensorial, es un tensor de rango 2 el que describe esta teoría. Y pues, bueno, vamos a tratar de saltarnos un poco estos detalles para no confundirnos con esto. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que al parecer cuando empezamos a estudiar este sistema encontramos muchos otros líquidos de spin que los cuales queremos estudiar teóricamente y tal vez realizar experimentalmente. Y, y pues aquí les estoy mostrando algunas de las posibles funciones de correlaciones que podemos encontrar por ahí, de las más populares, especialmente esta última de la mitad abajo, que es un posible líquido de spin, pero cuántico, no clásico. Eh, y la que vamos a estudiar ahora, y es la que precisamente en este momento me encuentro trabajando, es el líquido de spin que nosotros llamamos rango 1 y rango 2, que pues pueden ver que es mucho más complejo que lo que era el anterior. Pero bueno, entonces vamos a decir precisamente por qué nos interesa este, ya para terminar la charla. Y pues lo que quiero compartirles con este líquido de spin es que primero que todo, este líquido de spin es relevante, dado que se puede encontrar en 2 puntos. Estos 2 puntos son relacionados por simetrías, son duales de cierta manera. Y pues en este diagrama de fase es importante, dado que en realidad hay muchos compuestos para los cuales este diagrama de fase empieza a ser pues relevante. Entonces pues queremos estudiar eso, y pues solo para mostrar por lo menos algunos de los estudios que se han realizado en estos compuestos y en este diagrama de fase, les estoy mostrando aquí 3 ejemplos, 2 PRBs y un PRL, que precisamente estudiaron qué podía haber ahí, qué tipos de fases y demás. Sin embargo, tal vez desafortunadamente para ellos o afortunadamente para nosotros, pues ellos no tenían las herramientas para estudiar el líquido spin que se genera en esta esquina del triángulo, que todos ellos mostraron que hay un encuentro de 3 fases, estas 3 fases amarillo, morado y azul. Eh, Sin embargo, no pudieron en ese entonces mostrar qué tipo de física estaba pasando a esas temperaturas. Pues bueno, entonces no quiero entrar mucho en detalles, pero solo les puedo contar que a bajas temperaturas, pues también realizamos una teoría efectiva de campos que pues se ve de esta manera. Y pues en esta teoría lo que es interesante es que tenemos 2 términos que no se mezclan. No tengo ningún término que está compuesto tanto por mi campo B como mi tensor M. Y pues los siguientes, lo que acabo de decir es que precisamente uno de estos 2 términos es un campo vectorial, mientras que el otro es un campo tensorial de una matriz básicamente de rango 2.
Y pues, ¿qué es interesante de esto? Es que pues en mi teoría efectiva yo quiero minimizar la energía, lo que significa es que estos términos cuadrados los quiero minimizar, y eso se puede entender otra vez como una ley de Gauss. Entonces, como habíamos dicho antes, la divergencia de un campo igual a cero, pues aquí tenemos una ley de Gauss en un campo vectorial, pero también en un campo tensorial, y esto es lo que queremos entender. Solo les voy a decir que pues estas condiciones precisamente se ven en mis funciones de correlación. Ya antes hablamos de esos corbatines que podíamos ver, sin embargo, eh, estos se pueden ver en estructuras más complejas, como lo son esta cruz acá o esta línea que se puede ver continua. Estas dos características se pueden llevar y se pueden conectar con el campo tensorial, y pues bueno, esto digamos que no dice mucho de cómo se están relacionando mis espines. Sin embargo, pues para hacerles la analogía de que queríamos otra vez minimizar algo así en mi hamiltoniano anterior, tenemos estos campos que se cierran y generan loops cerrados, pues lo que vamos a generar en este caso es algo un poco más complejo, pero pues van a ser otra vez esos loops, sin embargo que estos van a ser continuos y van a ser un poco más complejos de lo que teníamos antes, precisamente porque nuestros spines ya no son de tipo Ising, sino son Heisenberg, son vectores en 3 dimensiones. Pues bueno, ya vamos a terminar con lo siguiente, y es qué tipo de excitaciones tenemos. Y pues en este caso tenemos excitaciones similares anteriores, tenemos todavía monopolos magnéticos. Sin embargo, lo que es interesante de este modelo es que parece que también estamos generando algo que son cargas quirales confinadas, y pues lo que termina siendo esto es que generamos algo, lo cual ha sido muy popular últimamente en materia condensada, que se llama el orden fractónico, y son excitaciones en las que se pueden mover de una manera restringida. Entonces, por ejemplo, en este caso, mis monopolos se pueden mover para donde quisieran. Sin embargo, en este caso, cuando tengo mi campo tensorial, tengo dos tipos de excitaciones, por eso uno se llaman lineones y los otros se llaman fractones. Y mis lineones solo se pueden mover en una dimensión sin que estos me cuesten más energía, mientras que los fractones están completamente congelados y no se pueden mover. Y pues esto fue más estudiado por Pretko en un paper que publicó en 2020, que es un PRB, si no estoy mal. Y pues estos digamos que otras de las complicaciones, pero también fascinaciones que tenemos con estos sistemas magnéticos. Pero bueno, ya para terminar, vamos a hablar simplemente, o pues decir simplemente cuáles son los posibles nuevos caminos. Y pues con esto podemos ver, con lo que he expuesto, espero haber mostrado que podemos ver que sistemas magnéticos pueden ser utilizados como una plataforma para explorar comportamiento colectivo y diferentes teorías así. También sabemos que en sistemas frustrados parece que la aparición de líquidos de spin es bastante propensa. Y finalmente, lo que nos interesa al final en la realización de estos sistemas y de estos estados bastante desordenados a bajas temperaturas es que posiblemente podemos tener diferentes tecnologías que podemos desarrollar. Ya mencioné, por ejemplo, la superconductividad. Sin embargo, hay otras cosas como computación cuántica o magnetrónica, por ejemplo, que se han hablado bastante en los últimos años. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias a todos por su atención, y pues está ya abierto para preguntas. Bueno, muchas gracias, Daniel. ¿Preguntas? Sí, espera, te paso el micrófono. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, ahí puedo escuchar todo. Chévere charla, gracias. Te quería hacer una pregunta, bueno, sencilla, o dos preguntas. Cuando tenemos un ferromagneto y cuando tenemos temperaturas altas se vuelve paramagnético, ¿ya? Sí. Entonces ahí podemos decir que, o sea, cuando hay la transición de paramagnético a ferromagnético, que es altas temperaturas, podemos decir que es un gas de espines. ¿Y cuál sería la transición de que, y lo mismo en el caso ferromagnético, pues hay una cierta polarización de los espines? Entonces ahí podemos decir que igual a temperatura ambiente, pues están precediendo alrededor de una dirección primordial, ¿ya? Entonces yo podría bajar más la temperatura para pasar a otra fase rara como estas que tú estás mencionando,
Y mi segunda pregunta relacionada es, ¿hay líquidos de spin a temperatura ambiente? Eh, ok, perfecto. Entonces, pero primero que todo, que la pregunta, si bien entiendo, es que cuando tengo, por ejemplo, un ferromagneto, digamos en este caso, y subo la temperatura, pues mi fase a baja temperatura era, pues, mi fase ferromagnética y altas temperaturas es paramagnética. Sin embargo, sí podríamos relacionar la parte de la mitad de ese líquido con un líquido de spin. Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, esa es la pregunta. Ok. Bueno, en este caso no. Este líquido spin como tal, o pues esta fase intermedia en realidad ha sido estudiada últimamente. Creo que hay un paper por un grupo de Austin, Texas, que precisamente estudia esto y lo que ellos muestran es que se empiezan a generar diferentes longitudes de correlación que pues están todas conectadas con la fase ordenada. Sin embargo, pues esto termina siendo precisamente como un preámbulo para cuando estoy empezando a llegar a esta fase ordenada y pues podemos empezar a mirar cómo empiezan a ver como unos campos moleculares que ya se empiezan a alinear en alguna dirección precisamente cuando me estoy empezando a acercar. En este caso sí es de cierta manera un gas, es un gas que no es completamente decorrelacionado, sin embargo no es lo mismo que un líquido de spin. Em, es más, si empezamos a bajar las temperaturas, pues ya llegamos al sólido de spin, que pues ya no termina siendo tan interesante. Lo que es interesante de los líquidos de spin es que primero no rompen ninguna simetría cuando empieza a bajar las temperaturas y segundo, tienen correlaciones de largo alcance. En este caso, cuando estoy precisamente en este punto intermedio, mi correlación empieza a incrementar y pues termina siendo correlación infinita en mi estado ordenado, pero pues esto es algo que podemos describir con una teoría de Landau. Sin embargo, es algo que no podemos describir en una teoría, eh, o pues una teoría de Landau no describe bien un líquido de spin, no es capaz de hacerlo. Y pues la segunda pregunta es precisamente si podemos llegar a encontrar un líquido de spin a temperaturas intermedias. Y pues digamos que es una pregunta bastante controversial. Em, por ejemplo, aquí cuando estaba mostrando esta animación, sí han encontrado diferentes fases que sí parecen empezar a tener anisotropías que muestran que podría haber un líquido de spin. Sin embargo, cuando seguimos bajando la temperatura, se encuentra que ya no hay un líquido de spin y que caía a una fase ordenada. Hay muy pocos casos intermedios en que uno pueda decir sí, que sí era una fase desordenada y sí estaba cerca de un líquido de spin. Eh, Sin embargo, el problema de esto es que muchas veces las características que queremos explotar de esos líquidos de spin se logran a temperaturas nulas. Para poder estudiar, por ejemplo, el enredamiento y demás, eso se logra cuando, por ejemplo, ya no tengo muchas excitaciones o demás, y pues a temperaturas intermedias voy a tener excitaciones que van a hacer que pues no vaya a obtener el comportamiento deseado que quiero. Entonces, si estoy entendiendo, sí puede haber líquidos de spin a temperaturas altas, pero están con mucho ruido introducido. Entonces, por lo que ustedes tratan de estudiar mejor a bajas temperaturas para poder tener las propiedades cuánticas. Más o menos, yo la verdad lo que diría es que a temperaturas intermedias tengo la promesa de un líquido de spin. Sin embargo, pues esa promesa no necesariamente se logra cuando bajo temperaturas y precisamente es cuando pierdo esas correlaciones interesantes. Es más, esto es lo que quiero mostrar. Este candidato acá, esto es en eso se llama, en español no me acuerdo, se llama Cerium zirconate. Este es un piroclorato que tiene grados de libertad dipolares y octupolares. Este es uno de los primeros candidatos que tenemos, fuertes candidatos que tenemos a un líquido de spin cuántico, dado que han bajado las temperaturas muy bajas, a unos pocos milikelvin, y todavía no se ve orden magnético. Sin embargo, todavía es controversial decir si sí es un líquido de spin cuántico o no. Y pues digamos que, pues que nos estamos acercando a él, eso es lo que parece. Sin embargo, todavía es muy difícil saber cómo podemos hacerlo. Y pues bueno, otra cosa que pues no mencioné es que este líquido spin cuántico es un poco más interesante que el clásico. Este no genera magnetostática, sino ya como tal electrodinámica. Tenemos hasta también fotones y excitaciones así.
pero pues bueno, digamos que es un poco más complicado de estudiar y pues las temperaturas que necesitamos para en verdad llegar a estudiarlo, pues uno, es muy difícil alcanzarlas y dos, a veces la pureza de estos cristales termina siendo un problema para en verdad demostrar que hay un líquido espinel. Ya, gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Alguien tiene una otra pregunta? No. Voy a tratar de hacerlo. Ay, muchísimas gracias por la presentación, Daniel, muy interesante. Te quería preguntar, no sé, yo no en mi campo magnetismo, pero acerca del estado de la materia, a un par de cosas. Primero, sí. ¿Logras? ¿Aló? Hola, ¿me escuchas? Sí, lo siento. Ah, listo. Ahora sí. Listo. Con respecto al estado de la materia, o sea, cuando estamos hablando de un líquido de spins a bajas temperaturas, ¿cuál sería el comportamiento dinámico de esos spins? O sea, ¿están congelados temporalmente y simplemente altamente desordenados o hay una dinámica? Perfecto. Esa es una muy buena pregunta, es bastante interesante y pues en realidad eso depende. Por ejemplo, en estos sistemas de Ising están completamente congelados, esto no se pueden mover porque ya han escogido cuál es la polarización que van a tener y pues como son estados de Ising que se lo pueden apuntar para arriba o para abajo, no se van a mover. Y en realidad por eso es que cuando se empezó a estudiar este tipo de sistemas con grados de libertad solo Ising, pues también mucho hubo de la ayuda de lo que se llama un spin glass, un vidrio de Sí, spin claro. que fue utilizado acá. Sin embargo, cuando empezamos a estudiar cosas que pues tienen otros grados de libertad y empezamos a meter la mecánica cuántica ahí, empezamos a ver que no, estas estructuras no se congelan. No se congelan y en realidad si uno se fuera a estudiar, por ejemplo, cómo se transforma, o no, cómo son las excitaciones de estas partículas en un líquido spin, vemos que tienen muchas veces excitaciones que son infinitesimalmente pues, pequeñas, ¿no? Y, pues vemos que estos sistemas son supremamente dinámicos, ellos no se quedan en una sola configuración. Y, por ejemplo, en lo que había estado mencionando en la anterior pregunta, algo que se está buscando precisamente con este ejemplo, el de Quantum Spin Ice, es que en esas excitaciones podemos ver fotones. Y pues los fotones en este caso los llamamos fotones porque la dispersión es proporcional acá. En este caso, entonces, no vamos a tener un sistema que está simplemente quieto a temperatura cero. Entonces, nunca se congela. Y esto es lo que queremos estudiar. Ah, ok. Ah, gracias. Entonces no lo consideramos un vidrio, un estado vitrio. Exacto, exactamente. Okay. Hay muy pocos que son como tal un vidrio. Este, el único que diría que tal vez se podría considerar como un vidrio, precisamente porque el costo de fluctuar es muy grande, son aquellos que tienen o que son descritos por un modelo de Ising. Ya. Ajá. Que se congelan. Exacto. Y estas transiciones son de segundo orden, los que cuando mostrar la calorimetría, son transiciones de segundo orden a este estado líquido spin. Ok, eso es otra pregunta que es interesante. De cierta manera, cuando son fases ordenadas, eso pues depende, tenemos orden de primero o segundo orden, eso depende. Sin embargo, se ha relacionado que para líquidos de spin yo no tengo ningún tipo de transición. Tengo Wow, más okay. como un crossover entre lo que es un gas y lo que es un líquido. De cierta manera, si por ejemplo pensamos en mi diagrama acá de gas a líquido, es más o menos un punto por acá, donde estoy caminando, pero nunca me encuentro con un comportamiento crítico. Y pues terminó pasando de un sistema que era completamente desorganizado y que estaba completamente correlacionado a que a bajas temperaturas tengo un sistema que está fuertemente correlacionado, pero sigue siendo desordenado. Eso no, Sin em- listo. Sí. Ay, súper, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Daniel. Entonces, bueno, muy interesante la charla y pues muchas gracias por haber participado
aquí en el coloquio. Bueno, Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que hayan disfrutado algo de la charla. listo. Bueno, muy bien.